¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. En 3 minutos apenas vamos a estar hablando de la guerra y la paz. La esperanza de que la guerra finalmente termine y que parecería próxima. Ya verán ustedes por qué motivos les estamos diciendo la información de esta manera. Tenemos tantas imágenes, tanto dolor, por otra parte, como el que se ha acumulado en Ucrania, en esta guerra que podría decirse también es una guerra entre hermanos, tanto para decir de la participación que el mundo ha tenido y de las consecuencias que para el mundo ya ha tenido, que es necesario seguir apuntando a lo que sucede en la guerra. Pero además tenemos un material muy importante para hablar de todo lo que sucede en la Argentina, de lo bueno, de lo malo, de lo regular, de lo que promete, de lo que es la discusión. En fin, nos esperan 3 minutos y enseguida estamos con ustedes con nuestra hora especial. Nos ponemos en marcha con una primera parte sobre esta guerra desatada en Ucrania, porque podemos hablar del camino a la paz, un camino tan pero tan necesario. Estas imágenes que hemos vivido durante más de 20 días nos han golpeado el corazón duramente por la muerte de civiles, de militares, de un lado y del otro, pero mucho más en Ucrania, condenada a la caída de estas bombas, de estos misiles, por una guerra que desataron los intereses geopolíticos de la OTAN y de los Estados Unidos, que tomaron como víctima propicia a Ucrania y que la dejaron completamente sola, a merced de un país muy poderoso por su ejército, además como Rusia. Parece mentira lo que ha sucedido y también la presencia de hoy de Zelensky, de la que más tarde nos vamos a ocupar, hablando al Congreso norteamericano y pidiendo que Biden sea el gran líder del mundo. Buen líder está pidiendo en Biden el presidente de Ucrania, si pensamos la soledad a la que han condenado a Ucrania en esta lucha fratricida. Vamos a contarles a ustedes que hay 3 millones ya de exiliados. 2.800.000, dicen algunas informaciones que tienen un carácter oficial, pero se sabe que son 300 o 400.000 más las personas que han abandonado Ucrania desde que comenzó hace 20 días la guerra. La salida de los ucranianos ha sido permanente. No se pueden quedar allí todos los que consiguieron un tren, un micro o tenían un auto para tratar de abandonar este lugar que se convirtió en una promesa de muerte. Ucrania llevó a más de 100 el número de niños muertos desde el comienzo de la invasión. ¿Era necesario para Ucrania llegar a esta situación? ¿Era necesario para Estados Unidos y la OTAN arrastrar a semejante guerra y después dejar en absoluta soledad a quienes impulsaron a lo que ahora se ve claramente ha sido un tremendo error? La guerra en Ucrania provoca que la invasión ya haya dejado 1.300 ucranianos muertos, 1.300 militares, y en algún momento vamos a tener que saber cuántos civiles finalmente perdieron la vida por un mal dato, por una pésima lectura hecha desde Ucrania sobre la realidad a la que tenía que someterse, y era nada menos que el abandono total por parte de la OTAN y de los Estados Unidos. Ustedes vayan, que nosotros los vamos a acompañar, parecen haber dicho. Llegado el momento, le tuvieron mucho miedo a una guerra de carácter mundial, por suerte, porque si no estaríamos en estos momentos en una conflagración que nos arrastraría absolutamente a todos, como ya sucede, de todas maneras, teniendo en cuenta las consecuencias económicas que el mundo está padeciendo. ¿Por qué pensamos que la paz es posible? Mire lo que dice el Financial Times en las últimas horas, y esto se convierte en un dato sumamente interesante. Ucrania y Rusia elaboran plan de neutralidad, como no podía ser de otra manera, como le dijimos durante los 20 días de guerra en los que hemos estado haciendo nuestra columna. Plan de neutralidad para poner fin a la guerra. Ucrania no puede ser de la OTAN y la OTAN lo sabe, porque esto determinaría una guerra de carácter mundial a la que OTAN no está dispuesto, y tampoco los Estados Unidos, y tampoco Rusia. Pero si no tienen más remedio, se los impulsan, esta sería la situación. Rechazo definitivo a Ucrania como miembro de la OTAN. Para llegar a esto, permitió la muerte de tanta gente en Ucrania. Zelensky, la declaración de Ucrania como país neutral, ¿qué otra cosa cabe? Renuncia de Ucrania a albergar bases militares o armamento extranjero, reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la independencia de Donetsk y Lugansk. Todo esto sería lo que consigue Rusia, todo esto sería lo que tiene que ceder Ucrania. ¿No supieron verlo antes? La protección de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, fuerzas armadas propias, pueden tener esa protección simbólica. ¿De qué sirvió? Y las fuerzas armadas propias
sin formar parte de alianzas internacionales. Esto en cuanto a la guerra, en cuanto a la esperanza que tenemos de que se terminen las bombas, los misiles, las muertes y todas las mentiras que hubo que consumir, dichas particularmente en el mundo occidental, generando el gran éxito de Estados Unidos, que es una declarada rusofobia prácticamente en todo el planeta, en función de una tergiversación absoluta de los motivos de la guerra, del transcurso de la misma y de lo que es el futuro para cada uno de estos países. El poder real del mundo, ya lo hemos comentado, en función de la guerra, pero también está el poder real en la Argentina, y con eso hay que luchar. El ministro Julián Domínguez emitió 2 tuits que vale la pena que repasemos juntos, porque aquí comienza a darse una pulseada muy importante. Dice: acabo de terminar la reunión con el consorcio ABC. Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos no podrán continuar exportando carne. Empieza la pelea que anunció el presidente y que fue considerada muy socarronamente. Uno más de los tuits de Julián Domínguez. Tomé esta decisión en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1,5 millones de cabezas. Naturalmente, el tratamiento periodístico de la mafia de Clarín a esto no es respetando estas consideraciones de Julián Domínguez, sino combatiéndolas con las clásicas palabras que suelen usar, que son estas, por ejemplo, la que usaron hoy, la que usaron ayer, el apriete y la amenaza. Eso es lo que hace el gobierno, apretar, amenazar. El gobierno amenaza con cerrar otra vez la exportación de carne si no cumplen con lo pactado. Ayer el título era este que vemos a continuación, que el gobierno aprieta. Esto es lo que juega la mafia conducida por el amo del poder real, que es Héctor Manieto. Aprieta el campo, amenazas al campo, siempre presentando que el malo es el que quiere luchar para llevar el plato de comida al pueblo, para que la gente no deje de comer, de consumir, para que los alimentos no se vayan a las nubes como ya, por otra parte, se han ido, a la estratosfera. Se van a ir si el gobierno no cumple lo que dijo Alberto Fernández. La verdad es que lo peor lo vamos a tener. No fue de lo más feliz decir el viernes vamos a empezar la guerra. Se le rieron muchísimo en la cara al presidente. Bueno, esperemos que ahora, por eso particularmente, haga realidad que se viene una auténtica pelea del poder político que representa al pueblo contra el poder real representado por estos gángsters del periodismo y por la sociedad rural y todos los que rayen. La pelea que prometió tiene que darle al pueblo, está esperando, señor presidente, podríamos decir. Mire lo que es la amenaza real que tenemos, no es del gobierno. El gobierno dice: no voy a tener más remedio que tomar esta decisión. Si el gobierno insiste, mire la facha del individuo, mire la pose, la prepotencia, el carácter de este hombre que se llama Pino. Si el gobierno insiste con las señales negativas al campo, el malestar nos llevará a las rutas. Eso es una verdadera amenaza. Y es una amenaza al gobierno, a un gobierno que representa a un pueblo que lo eligió. Es una amenaza también a la democracia, porque esta vez no podrán decir que las retenciones están mal planteadas como se puede aceptar. Sucedió con la 125, cuando se iban con la soja en un supuesto precio de 800 pesos a quedarse con una cantidad que era verdaderamente una exageración, pero ahora no es así. Y por lo tanto, si salen a las rutas, habrá que verlos. También nosotros tenemos para decir cosas en las calles de las ciudades. También nosotros tenemos la posibilidad de manifestarnos y decirles: mire muchachos, así no va, toda para ustedes no. Por lo menos déjenle el plato de comida a la gente. Mire el tuit de Bullrich. Una extraordinaria servil del poder real. El gobierno sigue usando la guerra en Ucrania como excusa. Ahora le vamos a mostrar lo que pasa en el mundo. Ahora dice, para achicar más la producción nacional, otra vez se mete con la carne mediante amenazas, bien de Clarín, y medidas arbitrarias que son el fiel reflejo de una gestión sin rumbo. Esto en función de lo que tenemos al lado, que es la prohibición de exportaciones de carne de los frigoríficos que no cumplan con el plan del gobierno. Pedro Peretti es un hombre de campo, es un hombre que ha salido de la Federación Agraria, que los conoce muy bien, pero que tiene un sentido y un equilibrio para juzgar estos elementos que le permite decir esto que vamos a escuchar. O tomamos conciencia de lo que significan los alimentos desde el punto de vista
de la gobernabilidad y desde el punto de vista humano. Pero claro. Y desde el punto de vista que está gobernando un partido que es del campo nacional y popular, al cual yo también voté y ayudé a que ganara, cuyo principal objetivo de la vida política es que todos coman, y poner los alimentos arriba de la mesa no significa solamente ponerlo en cantidad, sino también significa que la gente los pueda comprar, ponerlo en salarios. Si no tenemos eso como objetivo, y bueno, estamos perdidos. Pero para que eso que dice Pedro Peretti se haga realidad, el presidente tiene que hacer verdad. Esto que dijo ayer, se rieron mucho. Yo espero viernes, lunes, martes, miércoles, 3 o 4 días, para ver a qué se refirió cuando habla de la guerra que el gobierno tiene que dar a nombre del pueblo. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario, y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Se tuvo que bancar muchas bromas al respecto y posiblemente se las merezca, porque hay que entender que al cabo de 2 años y pico de gobierno, más allá de todo lo que le ha pasado, decir que el viernes vamos a empezar mueve a que se le rían en la cara. Pero vamos a ver si es para tanta risa o para respetar esto que ha dicho. Queremos ver cuando llegue viernes, lunes, martes, la firmeza del gobierno en esa pelea que anunció ayer el presidente de la República. Se refirió tan solo a que el viernes, como ya estará hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los tiempos que vendrán serán mejores, perdió. Pero si se refiere a que, superado este tema, ahora sí está en condiciones de ponerse los tapones en los zapatos, pues entonces, y no resbalar, y no tener que dar marcha atrás, y nada de eso, bueno, lo van a esperar 2 años de gobierno en los que posiblemente pueda reconciliarse con eso tan difícil que es el tema de la economía. Mire usted, a propósito de lo que escribió Bullrich, lo que pasa en el mundo entero. Antes de la guerra ya tenía Estados Unidos el mismo problema con la carne, muy parecido, tomando medidas con los frigoríficos. Lo quiere ver porque, ahí está, Biden anuncia ayudas a pequeños productores de carne para frenar la inflación, algo que se tendría que hacer aquí y que sugirió hace poco en una nota Enrique Martínez, el expresidente del INTA. Decía que los pequeños productores tienen que ser movidos con subsidios, con apoyos, para que sean ellos los que produzcan la carne que los grandes, los que nunca ceden nada, se la puedan llevar. A mí me da mucha pena que ese sea el procedimiento, pero mire, es lo que han hecho en los Estados Unidos. Recuerde esto que dijo Biden. I've said it before and I'll say it again. Capitalism without competition isn't capitalism, it's exploitation. That's what we're seeing in meat and poultry and those industries now. Small, independent farmers and ranchers are being driven out of business, sometimes businesses that have been around for generations. Capitalismo sin competencia es explotación. ¿Quién lo dice? ¿Marx en algún libro, una página suelta que encontramos por ahí? No. Lo dice el actual presidente de los Estados Unidos, porque también tiene el conflicto de la inflación que hace 40 años no se producía en los Estados Unidos, y eso va a determinar un motivo más para la segura derrota que puede llegar a tener a fin de año. Digo segura y digo puede, porque en política las cosas cambian, pero ahora la certeza es que no tendría ni para competir con esa derecha atroz que representan los republicanos. ¿Y por casa cómo andamos? Mire, María Eugenia Vidal, que gobernó tan mal, tan pobremente que se tuvo que ir de la provincia de Buenos Aires. Como se van los que se llevan algo. Bueno, se llevó las esperanzas de mucha gente, porque seguramente cuando la votaron tenían esa expectativa positiva. Fue un verdadero desastre. Endeudó a la provincia de Buenos Aires como nunca había sucedido. Afectó la educación, la producción. Todo se le cayó a pedazos. Y en consecuencia uno esperaría que se calle un poco la boca, diría alguien. Bueno, decimos nosotros. La realidad es que no se calla para nada y dice cosas como estas. El año pasado América Latina tuvo en promedio entre un 6 y un 10% de inflación. Solo Argentina y Venezuela superamos esas cifras. Argentina 51% de inflación. ¿Cuánto aumentaron los productos agrícolas, no solo que vende Argentina, que vende también al resto de América Latina? 20%. No es verdad que un país tiene inflación cuando aumentan sus productos agrícolas que venden en el exterior. Entonces,
Nos van a querer vender el cuento de que aumentan las retenciones como manera de pelear contra la inflación. Mentira. Es una dama, pero es una desfachatada. De verdad. ¿Cómo puede decir esto? Vamos a mostrarle la inflación que dejó el gobierno que ella naturalmente integró. Si el 51 que mencionó es mucho, y es muchísimo, ¿qué es el 54? Pongamos por favor el dato para que esta señora vea. La inflación argentina en 2019 fue del 53,8, la más elevada en 28 años. Y ahora se anima a expresarse de esa manera. Pero el tema de la inflación, a ellos les pasó por incapacidad de impericia total y por el arrastre. Ahora también hay una problemática mundial. Mire lo que sucede en Brasil, para tomar un ejemplo bien cercano. Brasil tiene estimaciones de inflación y tasas que se disparan por el salto en el precio de los combustibles, es decir, la influencia de la guerra. La mediana de las previsiones para 2022 subió al 6,45 en la última encuesta que se hizo por parte del Banco Central. En consecuencia, los economistas ven a la autoridad monetaria ampliando su actual ciclo de subas de tasa este año. Todo esto naturalmente tiene que ver con las estimaciones que se están haciendo por la inflación. Es muy interesante lo que Sergio Chousa tuiteó, porque pone al lado la información que da pie a esto. Mira a la derecha primero, Juntos por el Cambio, La Nación más que vergüenza da. Juntos por el Cambio ya discute un programa económico, las diferencias entre sus gurús y los pedidos del Círculo Rojo. Mire esas caritas. Mire toda esa muchachada. ¿Los conoce? ¿Han estado en el gobierno por casualidad? Ahí está Metaforita Lacunza, López Murphy 13% menos, terminar con presupuesto de la educación. Está Lustó, el de los grandes discursos contra las personas con discapacidad. Está Lastina, está Melconian. Es decir, es una bandita interesante. Entonces Sergio Chousa pone, pero son todos los mismos que ya fracasaron hace 3 años, más algunos del 2001. Y esto es absolutamente cierto. Vamos a escuchar a Metaforita Lacunza, un personaje cada día más risueño, nosotros los risueños. Ya sabíamos que iba a pasar esto, ya sabíamos, y entonces cuando vino la de octubre dijeron no, es el mes que viene, la de noviembre es el mes que viene, y llegamos a marzo y era obvio que iba a pasar esto. Estamos pagando hoy, están pagando los más pobres, en realidad, Eduardo, el plan platito. Estamos pagando hoy, están pagando los más pobres, en realidad, Eduardo, el plan platito. ¿Quién dice platita? Pillulla, rúcula, lana, la viva. Hay gente como Funes de Rioja que no tiene ningún tipo de reparo. Es un lundovista, ni siquiera es un gran industrial. Es un pibe de Roca, de Mañeto, pero que trabaja bien de eso. Y por supuesto tiene algunos intereses en el camino, algo se llevan. Y es el que permanentemente resulta el vocero de intereses que están permanentemente en pugna con la gente. Cuando habla de los alimentos dice, bueno, está bien que los empresarios hagan stock, que estoquen. Es decir, se quedan con los artículos, no los venden, hay necesidad de los mismos, el precio se va para arriba, entonces sacan el stock. Son unos bandidos a cara descubierta. Una de las cosas notables que ocurre con la derecha en el mundo es que ya no necesitan careta, lo hacen sintiéndose muy poderosos de esta manera. Entonces, cuando hay expectativas, uno dice, bueno, si quiero aumento salarial, y bueno, quiero unos puntos más por si acaso, porque la inflación va a ser mayor. Después puede resultar, digamos, todo y porque el, lo que vos me el que contás tiene... es que se hace lo que se llama cobertura, es aumento preventiva. un poco más, aumento la frazada porque me tiene que cubrir más de lo que yo no sé qué va a hacer, pero algo va a hacer. Y el comerciante se estoquea en productos no perecederos y es una actitud defensiva. Digamos, a veces la demanda crece y uno dice, pero crece el consumo, y a veces no crece tanto el consumo si no le estoquea. Una charla de café, tranquilo, cruzado de piernas, no les importa nada. Saben que pueden decir cualquier cosa porque tienen una protección tremenda, un blindaje total justamente de los medios de comunicación en los que él estaba ahí, quizás más cómodo que en el propio living de su casa, diciendo algo que si el pueblo tomara nota, no podría tolerar, tendría motivos para una altísima indignación. Él está hablando de la necesidad, la ventaja y el derecho de estoquear, de quedarse. No me vendas el azúcar, tenela ahí,
así sube, y cuando la sacás vale mucho más, y ganás mucho más. Es esto lo que se puede decir, no, de ninguna manera, lo podrían ocultar por lo menos, no tienen necesidad, porque el poder real, la derecha, este fascismo que está de moda, se puede permitir cualquier cosa. Mire, vamos a tomar las ganancias de Arcor, que es un jugador siempre de ellos, un jugador que gana con el pueblo, porque vende cosas muy consumidas por el pueblo, pero no les importa. En medio de la suba de alimentos, Arcor aumentó sus ganancias 142%. Estoquee Arcor, le dirá Funes de Rioja, hace un buen stock, venda cuando le convenga. La principal alimenticia del país. Ganó 19.900 millones, muchachos. ¿Cuánto más hay que ganar? ¿Cuántos bifes comen por día? Ustedes, los nietos y los chosnos. Va a repartir utilidades entre sus accionistas por 7.000 millones. Es buena plata, muchachos. Pueden parar un poco la mano, 3, 4 meses. No les pedimos que ganen nada, pero en vez de 7.000, ¿por qué no se llevan al bolsillo 1.000 o 2.000? Que no está mal, créanme que no está mal. Esto es lo que pasa. Y después viene Funes de Rioja, se cruza de pierna como un patán en TN, y dice lo que tenemos que hacer. Están borrachos de poder. No disimulan absolutamente nada y hacen mucho daño a millones y millones de personas que por desinformación terminan tolerándolo, mirando equivocadamente las responsabilidades, que son las de ellos, las de los dueños de ese poder real. Como dice Heller, Carlos Heller, el gobierno va a tener que tener mayor presencia. Tengo ilusión de que eso que provocó que se mofaran de la frase de Alberto Fernández respecto a el viernes empezamos, se haga realidad. Nunca es tarde, si de veras vamos a empezar, viernes, lunes, martes, estaremos muy atentos, presidente. Carlos Heller. Legítimamente lo que habría que poder es intervenir en las cadenas de valor, como alguna vez se sancionó en alguna ley en los últimos tiempos del gobierno de Cristina, donde el Congreso sancionó leyes que permitían intervenir en todos los eslabones de la cadena de valor para verificar las distorsiones, los excesos de rentabilidad, las cosas, porque nosotros tenemos una paradoja que siempre la tenemos planteada. Los productores en general se quejan de que no reciben una retribución acorde a las necesidades. Y los consumidores nos quejamos de que pagamos precios que no podemos pagar. Entonces, el tema debe estar en el medio, ¿no? Bueno, pero eso es meterse con el poder concentrado, dice. Bueno, y es lo que hay que hacer, Carlos Heller, meterse con el poder concentrado, darles de una buena vez la pelea, buscar todo lo que democráticamente, jurídicamente sea posible. Tiene que haber caminos. No pueden haberlo cerrado todos. Tan aviesos e inteligentes fueron cuando hacían las leyes, los códigos civiles, etcétera, que tradicionalmente fueron para que ellos puedan robar, mientras el código penal está hecho para que a ellos no los puedan robar. Pero tan bien los hicieron, no hay resquicios por donde entrar. Cuando uno ve a Feletti o veía a Paula Español, ¿era un problema de funcionarios? No, son buenos. El problema es lo que hay detrás. ¿Cuál es el peso político que se le pone a los funcionarios para respaldarlos en cualquier medida que tomen? Y eso es lo que quizás Alberto Fernández llama la guerra que voy a dar. Esperemos, viernes, lunes, martes, miércoles, para ver efectivamente hasta dónde se llega. Porque la gente está en la calle. 10 cuadras de una campe es muchísimo. Y seguramente hay tantos que no pueden venir, que no tienen manera de trasladarse. Esto habla de miles y miles y miles de personas postergadas en todas sus ilusiones. ¿Usted cree que es divertido estar allí? ¿Que es nada más que una cuestión de posicionamiento político? Estas son las necesidades, es el hambre, es el futuro incierto. Están allí porque algo hay que hacer por ellos. En consecuencia, como tienen razón, hay que pensar, cuando se dice en televisión, todos los canales ponen, caos de tránsito. ¿Y por qué no hablamos del caos que le hacemos a esa gente? El caos que le hacen los gobiernos y los que roban, porque los gobiernos son a veces impotentes para oponerse. Caos en la vida de cada uno de ellos. ¿Usted sabe el caos que es un hijo que no come? ¿Usted sabe el caos que es un hijo que no tiene zapatillas para ir a la escuela? ¿Usted sabe el caos que significa en la vida de la gente que lo desprecien, que lo miren mal por arriba del hombre, que lo consideren delincuente cuando está tratando de ganarse la vida de la manera más noble, como sucede con el 99% de la gente que tiene necesidades en la Argentina? Ese también es el caos. Pongamos el caos del hambre, el caos de la desesperación, y después hablemos del caos del tránsito. Demos la vuelta por otro lado. Pero que este sea el gran problema, no voy a fácilmente poder estar de acuerdo. Así que algo hay que hacer.
¿Qué pasa con la gente pobre cuando la inflación se dispara? Pitu Salvatierra, conocido, luchador, ejemplar, nos dice qué es lo que ocurre con la vida de los pobres. Mi gente se gasta la plata del 80% en alimentos y el 20% restante en viajar, al laburo y volver. Eso es el consumo. Entonces la inflación en los sectores populares es mucho más dura y mucho más profunda, más teniendo en cuenta la informalidad laboral, que es un gran problema. Nosotros, como siempre decimos, no conocemos ni de vacaciones, ni de aguinaldo, ni de paritaria, y no tenemos dónde volcar la inflación, la absorbemos. El tipo que te está vendiendo pañuelito descartable en el colectivo, en la esquina del semáforo, no tiene dónde descargar la inflación. Entonces, lo que se está pasando es que hay una olla de presión que venimos soportando desde hace 6, 7 años. Y es así, y lo sabe muy bien, y lo dice muy bien. Esto es lo que tiene que mover finalmente al gobierno. No Funes de Rioja, cruzado de piernas, como un patán sentado en TN diciendo lo que a él le conviene, porque le conviene a sus patrones, a sus verdaderos patrones. El patrón tiene sus códigos. El gobierno tiene que tener los propios, que son los códigos que permitan hacer un poco de justicia con las necesidades de la gente, porque las posibilidades están, pero hay que ir a pelear. Y no volverse sin nada, como en algunas ocasiones ha ocurrido. No tengo tiempo de hablarle de Vicentín. Les está saliendo fenómeno la estafa. Las cuestiones jurídicas, lo habrá contado el doctor Villarruel antes. Es espantoso. Cuando se peleaba con Vicentín, se peleaba por la entrada del gobierno en una cerealera, que le permitiría al gobierno discutir con las otras cerealeras este desastre que quieren hacer, amenazando que van a salir a las rutas, sacar a toda la gente de campo, aún aquellos que no estén descontentos, porque no hay más remedio, finalmente hay una cuestión de pertenencia. ¿Por qué no venís vos? En ámbitos muy chicos, donde hay patrones muy fuertes y muy severos. Mire lo que hace la oposición. ¿Te puede creer que Negri, convertido en qué? Póngale usted un título porque da pena ver a ese hombre que es un líder, entre los radicales es alguien, Negri. ¿Sabe lo que dice Negri en medio de todo esto que nos está pasando, que quiere que Zelensky le hable a los legisladores que estaban de acuerdo con él? Presenté un proyecto, mire, redactó un proyecto, se quedó la noche, después de cenar, se puso a trabajar, dijo, tengo que trabajar, déjenme tranquilos, y presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados invite al presidente de Ucrania a dirigir unas palabras al pueblo argentino que lo apoya y a la comunidad ucraniana en Argentina. Un proyecto presentó este hombre. Negri, el país se cae a pedazos, la gente está a 10 cuadras de cola en las calles porque no tiene para comer, el gobierno está desesperado por luchar contra el poder real para procurar lo que ustedes impiden porque son serviles, de darle una oportunidad a la gente de vivir un poquitito mejor, porque no se trata del disparate tampoco. Y usted dice que una de las cosas importantes, redacta un proyecto para que Zelensky le hable al país como le habló hoy a los norteamericanos, y lo vamos a ver más adelante, diciéndole Biden tiene que ser el líder del mundo. Ya le vamos a mostrar el líder que pide Zelensky del mundo. Permítame, mientras tanto, hablar del que hizo buena parte del pavoroso desastre económico que tenemos en la Argentina. Se va a representar a la Argentina. Lo va a hacer en un torneo de bridge. Ahí está posando con el equipo. El equipo de bridge, alejado de los problemas que atraviesa la Argentina, dice ámbito, se mostró feliz con su equipo de bridge. Va a participar del Campeonato Mundial de ese juego de cartas que se va a celebrar en Italia. Bueno, de todas maneras, como dijo hoy en Rock and Roll, en la Rock de Radio Nacional, José Luis Gioja, se trata de Macri. Están en otra cosa, les importa un bledo el país, les importa un bledo lo que le pase a los argentinos. No creo que están en otra cosa y esa es una demostración cabal de lo que estoy diciendo, ¿no? Dejaron un país destruido, un país endeudado, ahora se van a jugar al bridge. La verdad que está muy lindo. Es espantoso. La timba financiera fue la que destruyó la economía de la Argentina. La timba de esos 4 años, la LEVAC de Sturzenegger. ¿Qué será de Sturzenegger? ¿Dónde estará dando clases? ¿En qué college internacional estará hablando en inglés y contando las anécdotas de cómo Durán Barba le decía, usted tiene que ser un mentiroso, nunca diga una verdad? Y allí estará dando clases. Y ahora va también el máster, el profe
Macri a una movida internacional en la Florida para dar también charlas, masterclass, como le dicen. Cristina Fernández de Kirchner habló de esa timba financiera, pero ¿sabe cuándo? En 2017. Mirá lo que pasa a partir del 10 de diciembre con las LEVAX. Las inversiones de LEVAX, de entidades financieras, siguen más o menos en el mismo nivel. Mirá vos. La timba. Todo esto colorado es la timba. Todo esto colorado es timba. Todo esto son inversores extranjeros que vienen porque, no solamente extranjeros, yo vi la tentación para irse a las LEVAC con un 25% de dólares y además, ¿sabes qué? Es también el no invertir los otros. O sea, el ingreso de los dólares ha sido un ingreso para financiar déficit, financiar timba y financiar fuga. Por eso hablo de que este tipo de endeudamiento tiene que ser revisado. Yo creo que tiene que haber una ley de revisión y de auditoría de a dónde fue esta plata. Porque esta plata no fue ni a planes de promoción social, no fue obra pública, no fue a los jubilados. ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está todo esto? Y esto es endeudamiento porque tengo mucho temor de que mis nietos, tengo 3, terminen como yo durante el año 80 hasta que llegó Néstor Kirchner con movilizaciones, protestando contra la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional. ¿Otra vez sopa? No. Es increíble lo que estaba diciendo en 2017, la nota que hacíamos con tan estimados colegas, era porque queríamos saber si se iba a presentar o no como candidata. Me acuerdo que no soltaba prenda de ninguna manera, pero después vimos que lo que dijo era palabra por palabra cierto, era absolutamente así. Podrán decir lo que quieran por la cuestión química que nos relaciona con las personas de una manera que nunca comprendemos, pero que no hay allí sabiduría, que no hay un valor de estadista. ¿Quién se animaría seriamente a negarlo? ¿Quién corrompería su inteligencia a extremos de no reconocer la visión extraordinaria que tenía en 2017, hace 5 años de eso? No estaba todavía Macri en el Fondo Monetario Internacional, estaba respondiéndole a TN. Cuando TN le preguntaba, ¿van a ir al Fondo Monetario Internacional? No, decía él. De ninguna manera íbamos a ir, decía, al Fondo Monetario Internacional, y fueron. Y ella lo sabía, lo veía, porque también uno iba entendiendo que era la necesidad que se habían creado desde el primer día de gobierno, si lo único que hicieron fue pedir plata en 2016 y 2017. Y hubo un momento en que les dijeron no va más, y cuando les dijeron no va más vino la historia terrible de estos bandoleros internacionales del Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que hablemos de algunas cosas buenas a la pasada? Yo sé que hay gente que en este momento no quiere hablar nada bueno porque se ponen muy negativos. No, tampoco es eso. No, tampoco es vivir clavándonos puñales. Discrepemos con lo que hay que discrepar, peleemos por lo que hay que pelear, sobre todo quienes no tenemos ningún otro interés que el de nuestras verdades. Equivocados, no. Usted es un ciudadano, usted no se lleva nada. Que no sea su placer de tener un poco de razón en materia política. Pero no estemos tan predispuestos, aún sectores vinculados al gobierno, para marcar cosas que son positivas. Mire, le voy a hablar del consumo. El consumo tiene que ver con ustedes, con nosotros, con todos. Mire cómo está. Marcó 8 meses de crecimiento consecutivo. En febrero se expandió el 10%. Si se consume, es que algo más hay en el bolsillo. Mire este plan del gobierno para terminar la escuela secundaria. Lanzó Alberto Fernández un plan para terminar la escuela. Está destinado a los titulares del potenciar trabajo. Mire esta noticia que estremece, que es extraordinaria, que tiene que ver con la creación de derechos. Se realizaron casi 60.000 abortos en el sistema público de salud durante 2021. Eso es política pública. Esto es haber llevado adelante algo extraordinario para cambiar paradigmas de la vida de la Argentina. Mire esto, que es todavía poco. Alberto Fernández lanzó un bono de 6.000 pesos para titulares del plan Potenciar Trabajo. No va a cambiar al país, pero son ayudas y son síntomas de que eso lo están pudiendo hacer. Y este dato, que es el más importante del día, el llevar el sueldo mínimo, vital y móvil a 47.850 pesos. Estaba en 33, que es nada. En un país donde los papeles de 100 pesos están perimiendo. Cualquier cosa que uno hace, basta subir a un taxi, tomarse un par de café con un amigo, tener la tentación de invitar para que haya que pagar con un papel de 500. Ya el de 100
No es como antes, que hasta venía un vueltito. Déjelo, que daba la propina. Ahora hay que dejar la propina a partir de pagar con 500 pesos. Está muy duro. Pero estos datos marcan, más los que ya hemos consignado, que son mucho más importantes, la recuperación de la industria automotriz. La industria recuperó 50.000 puestos de trabajo. El año pasado creció 4,3 el empleo formal. Bueno, son datos que nos ayudan a vivir y a pensar que si el gobierno da pelea, que la puede dar, las cosas pueden llegar a mejorar. Ojalá. Quiero que vea este destacado, como decimos nosotros, en informaciones especiales, de un hombre como Eric Toussaint, que entiende de economía y que está muy en contra de todos los temas que hacen a la deuda. Recibieron en senadores y diputados a Eric Toussaint para debatir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice que la Argentina tiene la oportunidad de suspender los pagos y declarar la deuda odiosa. Yo creo lo mismo, pero también me pregunto inmediatamente por las consecuencias, no para mí, sino para los que están en una situación más débil, para los que están ahí acampando. Veamos el tema, cómo lo dice, lo de la legitimidad de la deuda. Según la doctrina de la deuda odiosa elaborada en 1927, dice que hay dos criterios para definir una deuda como odiosa. Es una deuda que ha sido contratada contra el interés de la nación, o del pueblo, o del Estado. 1. 2. Los prestamistas lo sabían o no pudieron demostrar que no podían saberlo. Lo que viene sí que es preocupante del gobierno. Ojalá que este destacado profesional que es Jorge Asís tenga un dato que no se compadece con la verdad, aunque es un hombre conocedor, ya se sabe. Mira el tuit que publicó y lea conmigo porque esto es una situación peligrosa para el gobierno, para la democracia. El peronismo de consorcio está en llamas y don Víctor, para mí que habla de Víctor Santamaría, el portero, se encuentra en emergencia acelerada. Pauta congelada para Canal 12, Canal 9 e IP. Voto demasiado caro, el de la compañera Gisela, que viene a ser Marciota. Ampliaremos, dice Jorge Asís. Yo no he podido corroborar en la jornada que esto sea exacto, pero quiero igual mostrarme absolutamente alarmado, porque sería tan enloquecedor, ya no se puede vivir, si efectivamente a Página 12, me importan menos los otros medios, porque no tienen la misma trayectoria, ni significan lo que en el país significa Página 12, pero son parte del Grupo Octubre. Y como Gisela Marciota es parte del Grupo Octubre, por votar en contra, dice Jorge Asís, que han castigado de esta manera, con la pauta publicitaria, a Página 12, que mientras muchísimos estaban escondidos, refugiados no sé dónde, diciendo cualquier cosa, era la única herramienta intelectual, o por lo menos la más vigorosa, para pelear contra el macrismo, para pelear contra los neoliberales. A Página 12 le van a sacar porque no les gustó el voto. ¿Qué van a hacer con los otros 16 votos en contra? Si fuera verdad, si fuera cierto. Verdad es que Asís piensa que eso está por ocurrir. Uno quiere creer que le llegó un dato que francamente no puede ser, porque si no, ¿dónde estuvieron las sanciones para la mafia de Clarín y Nación, a los que le tiran la plata en bolsas? Tienen que venir con la bolsa, descargarla y ponerla sobre la mesa para que Mañeto y Zaguera el otro día los maten. No, sería una barbaridad. Quiero salir de este tema y esperar los acontecimientos. La ciudad es para pocos y elegidos de una manera muy especial. Mire lo que ocurre en Buenos Aires con personas que van a escuelas especiales. El gobierno porteño de Rodríguez Larreta implementa un ajuste en escuelas para chicos con discapacidad. Recortó a la mitad la carga horaria en las escuelas para adolescentes y jóvenes con discapacidad y les quitaron el comedor. Esto es neoliberalismo llevado a límites que no dejan vivir, que no dejan respirar. Y este hombre que le servía el café a Macri quiere desplazarlo a Macri para ser el candidato a presidente, un chanta feroz. Tremendo. ¿Esto puede hacer? Algo más de la ciudad.
Pero antes, las madres dando los testimonios, porque nos gusta de cada uno de los temas, de cada uno de los datos que damos, la fuente y los motivos por lo que decimos, lo que señalamos en este tramo de la columna. 155 del Ministerio de Educación que reduce la edad a los 22 años de los chicos en educación especial. Es el futuro de nuestros hijos el que está en juego. No les reconocen el transporte, no les reconocen el comedor. La escuela especial es un lugar donde los chicos, no solo es educación, sino es una contención para los chicos. Sí. Es el segundo hogar de nuestros hijos. Por favor, mi señora ministra, atiéndanos, solucione este problema. No a la resolución 155. Es así. Parece que puede suceder en la ciudad más rica del país, en una Argentina que no es de los países que están más en la lona, más bien que lejos de eso, en el mundo, en tren de comparar, que tengan tan poco corazón de hacer esto, Soledad Acuña, Rodríguez Larreta, que cuando hacen los números tengan 1.250.000 para una publinota chiquitita así de Clarín, haciendo como que es periodismo, hablando de espacios verdes, cuando en realidad es publicidad, como denunció el periodista Sebastián Lacunza, y que a los chicos les quiten el comedor, a los chicos que van a las escuelas especiales. Tanta ruindad, porque esos son ruines, no se puede esperar de personas que uno quisiera tuvieran un poquito más de humanidad, porque hay cosas que no pueden aceptarse de ninguna manera. Hay algo que no les está yendo del todo bien, que es, ellos no tienen dinero para las personas con discapacidad, pero sí tienen enormes cantidades de dineros y proyectos para hacer mucho más dinero con todo lo que piensan construir. La justicia porteña declaró nulo el convenio que habilitó las torres de IRSA en la Costanera Sur. Y hay algo más que tiene que ver con Parque Chacabuco, porque no todo les sale de la manera que ellos quieren. Veamos que además de lo de IRSA en Costanera Sur, no camina lo de Parque Chacabuco. Es decir, 2 proyectos para levantar torres, para poner más cemento, ciudades que le escapan al cemento que ya en algún momento, en el que no hablábamos de medio ambiente y todo lo demás, permitían crecimientos como esos edificios que estaban detrás de mí recién. Pero no tienen para ayudar, para respetar los derechos de los chicos que van a escuelas especiales. Mire lo que pasa con los enfermeros. Cuando vino la pandemia tomaron muchos enfermeros, porque no había suficientes enfermeros, siempre se dijo, en la Argentina. Más, hemos impulsado nosotros desde los medios carreras de enfermería más rápidas que permitan contar con ellos. Bueno, tomaron a esos enfermeros. Cuando empezó a decaer todo, dijeron, bueno, ahora fuera. Siguen haciendo falta, mucha falta, como hacían antes. Pero como ahora la pandemia aflojó, los quieren echar. Y los echan, lo hacen. ¿Saben cuándo echaron a 25 en el Hospital Ferrer? El Día de la Mujer Trabajadora. Ese día eligieron para echarlos. Bueno, veré este trabajo de nuestro compañero Mauricio Polchi. Así que cuando vinimos ese día nos despidieron a 6 compañeras más y a mí y nos dijeron que tenían que dar la baja a 25 enfermeras del hospital sin motivos, que solamente se desvinculaba. El 8M, el Día de la Mujer Trabajadora. Exactamente, el Día de la Mujer Trabajadora. Ese día te dejaron en la calle. Sí, no solamente a mí, porque empecé a comunicarme con otros compañeros de otros efectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en total hubo más de 100 despidos. Al día de hoy, que estamos en 14 de marzo, son cientos de enfermeras y enfermeros despedidos. ¿Vos laburaste toda la pandemia? Sí, en el hospital, en terapia intensiva. Ahí sí, en la primera línea de atención. Exactamente, sí, sí. Algunos hasta murieron, fueron a conseguir el trabajo, a luchar por la salud de miles y miles de personas. Yo no puedo creer, y no los aceptan a los que han estado y a los nuevos como profesionales, encima los echan. Ahora tenemos para mañana una movida, están anunciando que van a salir, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y referente del sector gremial, dijo que los despidos son una aberración, por supuesto que lo son, y los argumentos de Larreta son directamente falsos, anticientíficos y sin fundamentos sanitarios. Permítame volver a la guerra de Rusia y Ucrania, con el dato que se va haciendo fuerte de que la guerra podría solucionarse y que toda esta tragedia
llegaría a su fin y que las muertes en Ucrania y las que han padecido también del lado ruso los soldados rusos, y la muerte de chicos que ya llega a 100 en Ucrania, y la muerte de civiles de lo que no tenemos todavía cuenta plena, y de los soldados han muerto 1.300 hasta ahora. En los primeros conteos, seguramente el desastre es peor todavía, podría terminarse. Pero mientras tanto entendamos que se juega también en esa región. Hay un fuerte poder de lo que llamamos lo nazi. Hay un contenido nazi. Mire este periodista expresándose de esta manera para tener una medida de a qué se está jugando esto en un medio de comunicación. Нас на Росії називають нацистами, фашистами і так далі. Я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Як Збройні сили України не можуть нищити російських дітей, тому що це заборонено правилами війни. І це заборонено різними конвенціями, в тому числі Женевськими. Але я не зі Збройних сил України. І коли мені випаде нагода розправитися з росіянами, я обов'язково це зроблю. Vamos a escuchar a Ina Finogénova, una cosa que ha ocurrido en el mundo, que es el gran éxito de los Estados Unidos y de los más cómplices de los países de la OTAN, es una rusofobia que cuando termine la guerra perdurará por años, acaso por décadas, porque supieron crear un monstruo en función de la falsedad de las noticias y del origen de la guerra, que siempre han escamoteado como información. Pero desde adentro de los Estados Unidos, académicos de los Estados Unidos, lo vamos a ver a Chomsky después, han dicho desde 2014, 2015 en adelante que esto iba a ocurrir y que la responsabilidad era de Estados Unidos y de la OTAN. Y tuvieron toda la razón del mundo. Pero aparecido el episodio, por ser el país invasor, por ser el país agresor, como respuesta a la agresión que estaba padeciendo, lo que se ve es lo que se quiera ver desde Occidente. Entonces se desató una rusofobia dentro de los Estados Unidos que terminó, por ejemplo, con la mejor soprano del mundo, Anna Netrebko, expulsada del Metropolitan Opera House de la ciudad de Nueva York por ser rusa. Y pusieron en su lugar a una ucraniana. No saben que son lo mismo. Tengo una amiga que se participa artísticamente este fin de semana en la actividad que ya les vamos a comentar, que es rusa y ucraniana al mismo tiempo. ¿Sabe cuántos hay? Millones que están en esa situación. La guerra duele también por esto, duele particularmente por eso, porque podría decirse que es una guerra entre hermanos. Este sea tal vez uno de los momentos más difíciles en la historia para hablar de rusofobia, pero paradójicamente, precisamente por eso, es imprescindible hacerlo. La ofensiva militar rusa en Ucrania ha generado en numerosos países una reacción nunca antes visto ante ninguna otra guerra. No hablamos ya de sanciones y bloqueos, sino de algo que va mucho más allá. Porque al contrario que en otras ocasiones, ahora ni se intenta simular que las medidas contra un país se dirigen exclusivamente contra su clase gobernante, sino que se anuncia, defiende y justifica que afecten a toda su población, dejando la puerta abierta a que esa especie de castigo colectivo se manifieste de múltiples maneras y de forma abierta e impune. No vamos a mostrar más por hoy de los argumentos que vienen, los muy pocos que nos llegan desde el lado oriental. Vamos a tomar el profundo occidente de los Estados Unidos con personas que dicen verdades, aunque poco simpáticos nos resulten. Tucker Carlson es el principal comunicador de esa cadena horrenda que es Fox News y que además da un dato sugestivo. Putin atrae a las izquierdas, pero también a las derechas, como le decíamos ayer. Tucker Carlson dice que si él es una herramienta de la propaganda rusa, también lo es Zelensky, porque ahora Zelensky está diciendo que ya sabe que no va a entrar en la OTAN, y es lo que decía el principal periodista de esta cadena. Hoy Zelensky habló al Congreso norteamericano. Me acordé de Guaidó, al que ahora el gobierno de Estados Unidos le dio un golpe de Estado porque fue a negociar con Maduro. Zelensky habló
y pidió que Biden sea líder del mundo. Escúchelo. I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. ¿A quién le dice líder de la paz? Lo primero que hizo Biden, lo primero que se criticó de Biden cuando pareció hasta progresista, fueron los bombardeos en Siria. ¿Se acuerda de eso? Matando gente. Todo eso que, por supuesto, buena parte del periodismo oculta, ignora, porque en todos lados hay serviles como los que tenemos por aquí. Biden respondió muy bien a todo esto. Le dio por lo menos una frase a Zelensky, para satisfacción de Zelensky en todo caso, pero no para arreglar nada de la guerra. Dijo que Putin es un criminal de guerra. Brevemente escuchémoslo. Avanzó sobre las cámaras. ¿Qué me habías preguntado? Le dijo si considera que Putin es un criminal de guerra. Él quería que quedara dicho, porque este es el aporte que puede hacer. Marco Teruggi, especialista en temas internacionales, dice: termina la segunda semana de guerra en Ucrania. Financial Times anuncia un posible avance en la negociación con Rusia, con puntos claves como el no ingreso de Kiev a la OTAN. Mientras, Estados Unidos aprobó un nuevo envío de armas a Ucrania por 800 millones. La guerra y el negocio. Es muy bueno lo de Marco Teruggi, porque el tipo sigue haciendo negocios a lo que dé lugar. Tomar las armas, no las van a poder usar. ¿Qué va a hacer con esas armas Ucrania? ¿Cuánto va a mejorar ante el poderío de los rusos? Nada. Manda armas porque después se las van a cobrar. Como el Fondo Monetario Internacional va y dice: ¿cuánta plata precisan? Estamos en condiciones de prestarles, somos solidarios. Después se las van a cobrar. Por supuesto, de la manera que se la están cobrando a la Argentina, siempre impiadosamente. Son muy delincuentes y muy a la vista de todo el mundo. Hablan contra la guerra y mandan 800 millones de armas. ¿Puede entenderse? Bueno, sí puede entenderse, porque el hombre está un poquito despistado. No sabe si Kamala Harris es vicepresidenta o primera dama. Está un poquito confundido. We've got a little change in the arrangement of who's on the stage because of the First Lady's husband contracting COVID. But look at this room and what you see. Pardon? That's right. She's fine. It's me. That's not together. The second lady, the first gentleman. Así de orientado está en cómo manejar la guerra. Por acá, ahí, o allá. Bueno, por allá no tiene la menor idea, y así es con el mundo. Es muy doloroso. Les debo Chomsky para mañana porque quiero saludar a un hombre de bien, a un hombre para mí de lo más importante que conocí en el fútbol. Tipo muy particular. Ya está Gustavo Silvestre. Todo listo, Gustavo. Y entonces me tomo estos 30 segundos para recordar algo de Carlos Vilardo en un programa deportivo en el que estábamos con Roberto Perfumo. Carlos, ¿hay jugadores que no miran partidos? Sí. ¿Hay jugadores que les gustan más el automovilismo? Puede ser. A mí, ojo que yo entro y quiero que esté mirando fútbol, ¿no? Porque de eso viven, siempre se saca algo, una cosa sacás. El fútbol entra por los ojos, ¿no? Algo sacás. Vos de cualquier partido algo sacás. Siendo jugador, o siendo técnico, siendo público, decís, bueno, no quiero ver fútbol, veo una película, pero si vos estás en esto, no podés cambiar. Parte del trabajo, el aprendizaje. Podés cosas nuevas, y cosas nuevas todos los días. Yo entreno hace mucho tiempo, ¿no? Pongo, por ejemplo, el masajista acá, el kinesiólogo acá, el utilero allá. Entonces, viste que van corriendo, o van jugando al fútbol, se dan vuelta y dice, a la derecha, fulano, a la izquierda, fulano. Para que en la cancha hablen, ¿viste? ¿Sí o no hablan? Para que se hagan el hábito. Claro, que diga, mira, córrete para acá, córrete para acá. Es poco lo que pueden hablar si no saben del juego. Cumple 84 años. Feliz cumpleaños, Carlos. Amigos, hasta mañana.